Margarita Catrenco, graduada summa cum laude de Psicología Industrial. Posee una maestría en Gestión y Planificación de Empresas Industriales de la Universidad de La Coruña y un máster en Administración de Negocios del Barnard Management School. Consultora organizacional en temas de planificación y estrategia empresarial, enfocada en liderazgo, cultura y gestión de personas, con 21 años de ejercicio profesional, amplia experiencia manejando proyectos de planificación estratégica, gestión humana y eficiencia operacional para más de 50 negocios del sector privado, así como para instituciones de cooperación internacional y gobierno. Es consultora del Centro Pymes del Barnard Management School. Ha trabajado en el área de recursos humanos en varias multinacionales. Fundadora de Mica Business Group, empresa que opera desde el 2009 y acoge a marcas destinadas a diversas áreas del desarrollo empresarial, tales como Mica Solutions Team, firma de consultoría organizacional enfocada en planificación estratégica y acompañamiento a CEOs en gestión laboral legal, Greatness Academy y Business Camp, programa de verano de formación de adolescentes, y también es fundadora y miembro del comité político del partido País Posible, del que fue candidata a diputada en las elecciones del 2020. Hoy conversamos con la señora Catrenco, lo social, lo empresarial y lo político. Ahí conocimos el perfil de Margarita Catrenco, pero ahora vamos a conocer lo específico del apellido, quizás, para que sea una entrevista un poco más personal. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ella se ríe, porque anteriormente había alguien aquí en el estudio y bueno, estábamos como que hablando un poco del apellido. Si quieres, lo conversamos, si no, pues seguimos adelante. Claro que sí. ¿De dónde es ese apellido? Yo nací en la Unión Soviética. Oh, ok. Entonces, Catrenco es de allá. Yo nací en la parte que ahora es Ucrania, en la ciudad de Kharkov. Ok, y cuéntame de entonces llegar a República Dominicana y los orígenes familiares y todo eso. No, mi mamá es dominicana, o sea, ella se fue para allá a estudiar y se consiguió un soviético. Ok, se casó. Y nací yo. Esa es la historia corta. Entonces, yo me llamo Margarita. Y Grievna, que es mi patronímico, Catrenco Valera, que es mi apellido dominicano. ¿Y cuándo vino la familia a tierra dominicana? Bueno, no. Nosotros siempre nos mantuvimos yendo y viniendo en esos primeros años, al ser mi familia materna de aquí. O sea, yo vine aquí de bebé, yo tengo fotos aquí de bebé, pero siempre nos manteníamos en ese vaivén. Pero yo, aparte de eso, a los 5 años me fui a los 6, estuve en Cuba durante 4 años. Después de eso estuve en Chile 2 años, hasta los 12. Entonces ya desde los 12 es que yo vivo aquí de manera definitiva. ¿Hay una carrera consular en la familia? No hay carrera consular. Mi mamá se fue a estudiar, siguió estudiando en Cuba. O sea, terminó de estudiar en Cuba porque mis padres se divorciaron cuando yo todavía era bebé. Entonces, allá en Cuba ella conoció un chileno y por eso fue que nos fuimos a Chile. Yo tengo un hermano que nació en Cuba y entonces esa es nuestra pequeña familia internacional. Mira, eso no estaba para nada contemplado en esta conversación. Ya nos habíamos puesto de acuerdo con algunos asuntos específicos de su carrera profesional. Pero qué interesante conocer eso. A mí me encanta la gente, los seres humanos, que tienen experiencias multiculturales, porque esto les forma de manera distinta, profunda, ven el mundo muchísimo más amplio, la manera de pensar, de sentir, las prioridades que tiene cada nación. Y aunque haya sido muy joven, todavía existen esos vínculos e intereses por lo que pasa, por ejemplo, del otro lado del mundo, o aquí cerquitita en Latinoamérica, que ha estado pasando a nivel social, político y económico en Cuba o en Chile. Oye, qué interesante. Me ha encantado conocer eso de Margarita. Ahora, hablemos entonces del desarrollo académico y profesional. ¿Por qué te vas a la ingeniería en las dos ramas? Tanto en la industrial como la clínica, la psicología, perdón. Bueno, yo empecé, realmente lo que yo quería al principio era estudiar teatro, era ser actriz. Yo me pasé, mientras yo estuve en el bachillerato, yo me pasé 3 años estudiando teatro en Bellas Artes.
y yo quería ser actriz. Pensando en Molina Solá. Yo iba a ser actriz. María Castillo. Exactamente. Elvira Taveras. María Castillo fue mi profesora mientras qué yo bien. estuve estudiando teatro, así es. Pero ya terminando el bachillerato me di cuenta de que podía traer ese conocimiento del teatro, porque al fin y al cabo el teatro es el estudio del comportamiento de un personaje, Sí. al estudio de la psicología. Entonces siempre me fui por la carrera, primero hice la industrial, después hice la clínica. Viendo la clínica me di cuenta de que no era para mí, por un asunto de que los casos que me tocaron ver fueron muy difíciles, ¿Te enganchaste emocionalmente? muy profundos, sí, y me di cuenta de que de la única manera que tú puedes trabajar todo eso sin sufrir mucho emocionalmente es desenganchándote de cierta forma, medio deshumanizándote. Es lo que le pasa, por ejemplo, a los médicos, que te ven que tú llegaste de un accidente de tránsito roto en 500 pedazos y yo estaba muy tranquilo ahí trabajando. Entonces, yo dije, yo no quiero perder mi sensibilidad. Entonces, como no la quiero perder, mejor... Dejo esa parte. Exacto, dejo esa parte, sigo trabajando con personas, que era lo que a mí me gustaba, sigo sirviendo, pero desde la parte industrial. Entonces, trabajé en gestión humana en diferentes empresas al principio de mi carrera. Trabajé en Verizon, en GBM, en Orange. Fui gerente de recursos humanos de una zona franca. Y ahí me dijeron, cuando ellos me dijeron, de que, bueno, ya llegaste a la cúspide de tu carrera. Y yo, pero Dios mío, pero si ya tan temprano llegué a la cúspide de mi carrera, significa que tengo problemas. Claro. Entonces, hice una maestría en gestión y planificación de empresas industriales, que es del área de ingeniería industrial, ¿sí? Para también ver cosas nuevas, ver cosas diferentes. Business en Barna. Exactamente, hice la maestría en administración de negocios de Barna. Después empecé a ser docente, fui docente en UNIBE y allá mismo en Barna, en las escuelas de administración de empresas, de mercadeo, de psicología también. Y he sido docente de manera privada en otras instituciones que dan clase a nivel privado. Hablar con la gente, recibir de la gente y darle ese intercambio constante forma mucho al ser humano. Sí. ¿Qué ha sido lo mejor y lo no tan bueno del área de gestión humana cuando te toca calificar o te ha tocado formar o acompañar en un proceso difícil dentro de una institución, sobre todo privada? Mira, yo no te diría que ha habido nada que sea malo. Para mí ha sido muy satisfactorio desde todas las áreas que me ha tocado trabajar, porque por ejemplo cuando trabajé en reclutamiento, que fueron las primeras etapas, tú oír la emoción de la voz de la gente cuando te llaman para decirte, mira, fuiste seleccionado para el empleo, y esa felicidad que le da a la gente y que todo el mundo celebra. Eso es sumamente reconfortante, ayudar a la gente a desarrollar su carrera a través de la formación, de tener más empleo. Mira, a mí me ha parado gente en la calle que yo ya hace tantos años que ni siquiera me recuerdo. Margarita, ay, hola, yo soy fulana. Mira, yo te quiero agradecer porque tú fuiste que me contrataste en un momento de mi vida que yo estaba pasando por muchas situaciones, muchos problemas, y eso tú no te imaginas el salvavidas que fue para mí. Y yo, wow. Mira, la semana pasada, esa historia no se la he hecho a nadie, yo estuve en un encuentro de los egresados de mi universidad. Okay. Y yo fui a encontrarme con los egresados de la universidad. ¿De cuál de los grupos, de cuál de las universidades? Porque varios estudios. No, yo estudié mi primera carrera yo la estudié en UNIBE. Entonces fui a un encuentro de los egresados de UNIBE, pero como te dije, yo fui docente allá en UNIBE. Y ahí se acerca un jovencito, y me dice, Margarita, y yo sí, Catrenco, yo sí. Ay, mire, yo iba a ser un estudiante suyo, yo había elegido la materia y le había pedido a usted especialmente que fuera mi docente. Y justamente cuando iba a empezar la clase me dijeron que ya usted había dejado de dar clase aquí. Eso para mí fue un dolor tan grande de que yo me perdí esa clase con usted, no sé qué. Y yo, wow, y eso fue, te estoy hablando, eso fue en el 2016 que yo le iba a dar clase, y que del 2016 ahora, él todavía me recuerda y que se haya quedado impactado de que le dieron una buena referencia de mí, que él me eligió como su docente, pero que no pudo
Con el tomar la dolorcito de haberse clase perdido esa experiencia conmigo. con la profe. Exactamente, esas son cosas que te marcan y te dicen. Todavía hay estudiantes míos que me felicitan para mi cumpleaños, que me mandan felicidades de Navidad. O sea, y esas son cosas que te dicen que uno va dejando una pequeña huella, y eso para mí es sumamente satisfactorio. Y la docencia es un trampolín, es un espacio maravilloso para eso, para incidir en la vida de los demás. Cuando hablabas de la historia de la señora que con mucha gratitud se acercó por aquel momento difícil económico en su vida, no está viendo la empresa detrás de la especialista que contrata, está viendo al ser humano que se acercó, que viabilizó, que acompañó, porque obviamente no es solo tener las cualificaciones, también es poder hacerlo en la manera en que esa empresa en particular lo requiere. Pues no es lo mismo, por ejemplo, un candidato o candidata en Canadá que en República Dominicana, en donde ni siquiera la dirección, la fotografía, la edad se está contemplando. O sea, fíjense ustedes qué interesante. Eso te forma poco a poco para también iniciar el interés en la vida político-partidista. Mira, la política yo te diría que es básicamente algo que yo llevo hasta en la sangre. Porque, por ejemplo, mi papá en Ucrania fue alcalde y mi abuelo, por el lado de mi mamá, fue de los fundadores del PRD, fue luchador antitrujillista, fue luchador del movimiento del 14 de junio, fue muy amigo de José Francisco Peña Gómez y de hecho fue diputado, por ejemplo, fue fiscal con jurisdicción nacional, fue el fiscal, por ejemplo, que persiguió y que fue que llevó el caso en contra de los asesinos de las hermanas Mirabal. Fue vicepresidente de la Cámara de Diputados, fue embajador también de la República en varios países de Latinoamérica. Entonces, ese espíritu de lucha, de transformación, de cambio, de mejoría de la democracia, siempre estuvo en mi familia, la conversación sobre temas políticos. Yo, por ejemplo, en Cuba mi mamá me llevaba a protestas. Entonces... ¿Qué edad tú tenías, Margarita? Cuando tú... Como 8 o 9 años. Y ella te explicaba el porqué de esas protestas, la necesidad de que la gente se movilizara. Siempre en mi casa se habló de política, por lo que te digo. Era un tema totalmente normal. Ya uno siendo joven, 20, 21, uno como que medio se despega de esas cosas. Pero ya la vida te cambia cuando tú te casas, tienes hijos, porque ya tú empiezas como a ver, ok, qué es lo que está pasando en este país y cuál es el país que van a recibir mis hijos. Y tú te empiezas a preguntar, ¿va a ser un país donde ellos van a poder desarrollarse profesionalmente de una manera ética? ¿Va a ser un país donde van a tener agua en la llave? ¿Va a ser un país donde van a poder respirar un aire limpio? ¿Va a ser un país donde van a poder ir a educarse, recibir buenos servicios de salud? No van a tener un problema con la justicia que tú digas de que, ay, porque fulano le pagó al juez, entonces van a tener... O sea, uno se empieza ya a hacer ese otro tipo de preguntas. Y de hecho yo empecé a trabajar, a interesarme en el tema de la participación política cuando mi segundo hijo tenía apenas 3 meses. Ahí fue que yo empecé a trabajar. A cuestionarte como ciudadana, no solo como habitante, sino también ciudadana, con responsabilidades, con más preguntas que respuestas sobre eso que le querías dejar a tu descendencia. Exactamente. Y te preguntaste, ¿cuál es el país que queremos? Después de la publicidad nos responde, ¿cuál es ese país que en ese momento queríamos y queremos? ¿Qué decía ahí? Hace unos años y ahora, 2023, cuando se está sosteniendo esta conversación y grabándola, ¿han habido diferencias del país que querían y el país que quieren ahora? No, realmente seguimos con la misma aspiración, la misma idea de qué es lo que nosotros queremos construir. Y como tú misma habías dicho, las experiencias que uno vive de pequeña te van marcando y te van diciendo qué uno aspirar. Y el haber visto otras cosas te dice que otras cosas son posibles. Por ejemplo... Los marcos de referencia, Margarita, son tan importantes. Exactamente. Por ejemplo, yo viví en Cuba y pude experimentar un modelo educativo diferente, un modelo de educación que integra más allá que simplemente lengua española, matemática y ciencias naturales. Pero, por ejemplo, en la escuela donde yo estudiaba había un huerto donde nos enseñaban a sembrar y a producir las
las hortalizas que uno necesita para la supervivencia básica. O sea que eso ¿qué te asegura a ti? Que si tú lo único que tienes es un patio atrás de tu casa, no te vas a morir, ¿verdad? Pero también en mi escuela había lo que se llamaba una casa modelo, que era una casa que quedaba a unos cuantos metros de la escuela y donde nosotros íbamos y nos enseñaban a tender la cama, nos enseñaban cómo se agarra el vaso, cómo se usan los tenedores en la mesa, que el vaso de vidrio se agarra con un dedo por abajo, que la sopa se come de esta manera, que el espagueti se come con el tenedor y se envuelve con una cuchara. O sea, en la escuela te enseñaban todo eso y a los más grandecitos le enseñaban a cocinar, a lavar, a planchar. O sea, era una educación, lo que yo llamo, y fue lo que yo propuse, por ejemplo, cuando fui candidata en el 2020, una educación para la vida, que no simplemente te enseñen el tema académico. Y mira, qué bueno que tocamos ese tema porque justamente está sobre la palestra ahora lo de las deficiencias de nuestro modelo educativo. Así es. Y yo digo que tenemos que repensar el modelo para integrar cosas que se necesitan para vivir, pero que no nos están dando. Por ejemplo, no te enseñan en la escuela a usar una tarjeta de crédito. Claro, y esa educación financiera integral. Eso es una educación financiera integral. La gente no sabe, muchas veces viene un prestamista y te dice, claro, no, yo te presto un 3%. Tú vas al banco y te dicen, te prestamos a un 15%. Sí. Y la gente dice, pero el prestamista es más barato. Préstamos sumamente onerosos, no y la gran cantidad de bancas de apuestas, y en eso que las personas de menor poder adquisitivo piensan, aspiran, y bueno, esa es una discusión sociológica que es bastante larga. A propósito que ya mencionaste la candidatura, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dolió? ¿Qué te satisfizo en esos meses y años? Realmente, tú sabes que el partido, nosotros nos lo aprobaron a finales de octubre, prácticamente el 1 de noviembre del 2019. Sí. Y las elecciones eran en febrero del 2020. Sí. O sea que prácticamente no hubo tiempo para hacer una gran campaña política. Sí. Tampoco tuvimos recursos por parte de la Junta Central Electoral. Pero además, recuerda que en febrero se suspendieron las elecciones. Sí. En marzo entró la pandemia, el encierro, o sea, fue una campaña totalmente inusual, fuera de lo que hubiéramos querido ser. No pudimos tener el contacto con la gente que hubiéramos querido. Al ser un partido nuevo, prácticamente nadie nos conocía. O sea, fue una campaña de muchos retos. Sin embargo, sí nos permitió construir propuestas muy específicas. Y esas propuestas para la circunscripción 1. Para la circunscripción número 1. Que son distintas de la 2, de la 3 y por supuesto de otros territorios en República Dominicana. ¿Cuáles identificaste tú como candidata? Mira. De las prioritarias. Nosotros hablamos del tema de la educación para la vida. Okay. Pero también el tema impositivo. Sí. Porque la realidad es que nuestro modelo impositivo castiga mucho a la clase media y al pequeño empresario, con el tema de los anticipos, con el tema del pago de ITEVIS de las importaciones, con el tema del pago de ITEVIS. Que justo esta semana estaban hablando de eso. Exactamente. De la cantidad de millones que iban a dejar de percibir si no cobraban el anticipo a las pequeñas empresas. Pero la gente, las pequeñas empresas, por ejemplo, venden a crédito, pero ya a los 30 días tienen que pagar el ITEVIS. Entonces, muchas veces eso se convierte en algo que al final del día a la familia les resulta muy caro. El mismo tema de los libros escolares. Sí. No hay una regulación, o si la hay, no se ejecuta, no se implementa, que permita a la gente decir, bueno, yo como ministerio voy a sacar este libro. Yo te aseguro que ese va a ser el mismo libro por los próximos 4 años. De manera tal que los hermanitos más chiquitos puedan heredar los libros de los más grandes. Claro, ¿qué otros temas aparte de la educación? El tema de la seguridad vial, porque aquí más de 3,000 personas mueren por... Tenemos de las tasas más altas de accidentes de tránsito, muertes por accidentes de tránsito. Pero no solamente los muertos, porque ese es un número alto, pero la cantidad de gente que se queda discapacitada, que pierde su capacidad de deja producir. Sus hijos e hijas en orfandad. Deja sus hijos e hijas en orfandad. La ley de seguridad social, por ejemplo, todos los cambios que hay que hacer, especialmente, por ejemplo, en lo relativo al tema de pensiones, de facilitar a que la gente se reciba su pensión más rápido, que se desburocratice el proceso, que la tecnología a nivel estatal pueda ser más
eficiente e interconectada entre una institución y otra, de manera tal, o sea, ¿por qué si yo soy el heredero de una persona que fallece, yo tengo que llevar mi acta de nacimiento? Cuando se supone que tú duraste 30 años con esa persona registrada en tu sistema y que en la Junta Central Electoral está registrado quiénes son todos los herederos de la persona que tú tenías registrada. Entonces, ¿por qué ahora tú quieres saber? Atención, burocracia cero, que bastante han hablado de esa iniciativa, que la veo muy bien. Exactamente, pero son cosas que se pueden agilizar, que se pueden automatizar. Por ejemplo, en un trabajo te desahucian, a los 10 días te tienen que dar tus prestaciones, pero no hay nada que regule a los cuántos días después de que tú solicitaste tu pensión te la tienen que entregar. Estuvo un especialista hablando sobre eso. Estoy poniendo el link en pantalla para que vayan a esa conversación. Entonces, la AFP se puede pasar meses y meses y meses antes de entregarte tu dinero. Y pregunta que es necesaria hacerte, ¿por qué no intentar nuevamente la candidatura? Bueno, eso está ahora por verse, por definirse. Todavía en el partido no hemos definido las candidaturas. Tú sabes que todavía no ha empezado oficialmente el tiempo de campaña. Bueno, no ha empezado, pero yo tengo vallas en todo el territorio que veo ya, candidatos y candidatas. Es muy pintoresco. Cada quien incumple las reglas. Exactamente, pero nosotros todavía no hemos definido en ese sentido. ¿Te gustaría participar nuevamente como candidata este contexto social, político y económico? Me gustaría participar en el momento en que se entienda que sí, que hay una oportunidad real de hacer el cambio, hacer la diferencia, de poder participar y servir legislando, que es al fin y al cabo lo que me interesa. Ok, ¿cuál es la posición de tu partido frente a cuotas para las mujeres, impulso para las mujeres y participación política integral? Mira, nosotros tenemos una participación femenina sumamente importante dentro del partido. Y una de las cosas que yo estoy más orgullosa justamente es de cómo las mujeres se han integrado a trabajar en País Posible. Es algo, yo creo que sin precedente en ninguna otra institución política. Nosotros tenemos una Secretaría de Asuntos de la Mujer sumamente activa. Nosotros hacemos muchísimas actividades organizadas por las mujeres y dirigidas a las mujeres, donde va muchísima gente, participa. Muchísimas de las actividades principales de nosotras están organizadas por mujeres. Nosotros tenemos, por ejemplo, gente como Richelle García, que ahora fue electa vicepresidenta de Asuntos de la Juventud en la COPAL, que es la Asociación de Partidos Políticos de América Latina. Tenemos 2 maravillosas candidatas a regidoras en el Distrito Nacional, que se llaman Sandy Ches y Angeri Diroche, o sea que ellas también van a estar dirigiendo esa parte. Nuestra secretaria de Finanzas es mujer. La persona que está trabajando, por ejemplo, con la depuración de las personas que se presentan a candidatos es mujer, que es la profesora Migdalia Sánchez. O sea, nosotras, las mujeres, estamos sumamente activas. ¿Esas figuras habían participado en otros partidos o es la primera vez que se motivan a Todas es sumar? La primera vez que están en política. Qué interesante. ¿Cuál ha sido el mecanismo de convencimiento para que finalmente se vayan a un partido político? Mira, yo creo que nosotras como mujeres tenemos una situación particular y es que nosotras vivimos en carne propia algunas necesidades que tal vez a los hombres se les hace un poco difícil ver. Por ejemplo, yo estoy convencida de que si nosotros tuviéramos un Congreso mayoritariamente femenino, ya temas como la atención a las personas con discapacidad en las escuelas estuviera resuelto. Ya hubiera por lo menos 10 CAIT en el país entero. Tuviéramos presupuesto definido para la atención a los envejecientes. O sea, ¿por qué? Porque recuerda que las labores de cuidado de la familia son tradicionalmente asumidas por las mujeres. Y las mujeres somos las que percibimos con mayor nivel de profundidad esas carencias de políticas públicas orientados a esos sectores. Yo estoy convencida de que la política debe centrarse y el fundamento central de la política debe ser la familia, porque la familia es la célula de la sociedad. Si la familia está bien, todo lo demás florece. Entonces, cuando tú diseñas políticas integrales para la atención, por ejemplo, y no solamente de los niños con discapacidad, aquí hay una serie de niños con superdotados, por decirte algo, con capacidades
muy superiores al resto. Sin embargo, el sistema público de educación no tiene una respuesta de qué hacer con esos niños. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, el mismo sistema para tú adoptar un niño en este país, eso es un viacrucis. ¿Por qué? El otro día salió una noticia de un niño que fue encontrado abandonado en la puerta de un hospital. Sí, no, la verdad es que es desgarrador, pero también el proceso es bastante tedioso. Exacto. Estamos hablando de familia como primera institución de cualquier nación, obviamente siempre lo hemos hablado. Sin embargo, hoy se habla de diferentes composiciones familiares. Ahí no nos vamos a detener porque hay otros partidos que sí tienen quizás estos discursos políticos para abrazar las diferencias, la diversidad y bueno, lo que sí me ocupa entonces es hablar de cuál sería el procedimiento a agotar en los próximos meses para que otras personas que se identifican con lo que tú has dicho durante esta conversación, pues se acerquen, cómo pueden sumar voluntades y las alianzas con otros partidos políticos también, que es inevitable. Sí, no, definitivamente. Ningún partido político en República Dominicana ha ganado solo. Mira, nosotros, el presidente del partido, Milton Morrison, ha hecho un llamado para que 1,000 jóvenes del país completo se sumen a asumir la posición de regidor. ¿Por qué de regidor? Porque es la posición de cercanía con la comunidad. Lo que estamos buscando es líderes comunitarios que tal vez quieren servir de manera política, no encuentran espacio en los partidos grandes tradicionales, pero aquí sí tienen el espacio. ¿Para qué? Para servir. Ahora bien, no queremos que sirva simplemente porque tú tienes el deseo. Recuerda que hay unas leyes que rigen todo lo que tiene que ver con las labores de todos, tanto de lo municipal como lo legislativo, como lo ejecutivo. Tienen sus formas de hacer. Entonces, una de las falencias que tenemos en los partidos es justamente la falta de formación en política, en derechos humanos, en las leyes que rigen. Hay muchísima gente que toma una posición y empieza a hacer cosas porque simplemente tiene poder sin saber cuáles son los límites que tiene esa posición acorde a la ley. Entonces, nosotros hemos firmado un acuerdo de colaboración con el PRI de México, donde todos los que sean nuestros candidatos van a pasar por un proceso de formación de 4 meses para poder ejecutar de manera ética, transparente, responsable y en apego a la ley esas funciones que ellos van a asumir en caso de que resulten electos por lo que compete a gobierno local. Lo que compete a gobierno local en cualquiera de las posiciones. Va a ser una formación integral en funcionamiento del Estado basado en la separación de poderes, que es lo que nosotros tenemos aquí en la República Dominicana. Ese programa de formación empieza el 10 de junio, así que invito, todavía están a tiempo todos los que se quieran sumar. Simplemente tienen que entrar al Instagram de País Posible, le dan al link, ahí se pueden inscribir y pueden participar. Para someter su candidatura, sí tienen que acercarse a la Casa Nacional del Partido, que está en la 27 de febrero, y entonces ahí hablar con Migdalia Sánchez para formalizar su solicitud de precandidatura. Y si habláramos de posibles alianzas, nosotros, ¿es prudente en este momento comentarlo? Bueno, Margarita? nosotros obviamente estamos apoyando la reelección del presidente Luis Abinader por 4 años más, porque entendemos que de todo lo que ha habido es lo mejor que ha sido. Ha sido un presidente trabajador, responsable, ético, transparente, preocupado por la ciudadanía, que escucha a la ciudadanía, cosa que no habíamos tenido en los últimos años, donde las cosas que había impulsado la ciudadanía tenía que haber sido de protestas que han durado meses. Sin embargo, aquí sentimos que cuando se toma una decisión que tal vez a la ciudadanía no le es de agrado, de una vez se toman las medidas correctivas. O sea, ha sido un encanto tener al presidente que tenemos. ¿Qué palabra utilizó? Encanto. Bueno, eso lo dijo Margarita. Yo tengo que preguntarte a ti ya para finalizar. Sí. Independientemente de cuáles sean los resultados en las próximas elecciones, en los próximos 8 años, hemos conocido de ti una intención y voluntad de servir y de trabajar con personas. Sí. ¿Estaría Margarita colaborando desde otros espacios o por el contrario, se iría nuevamente al sector privado para ejercer su profesión? Mira, yo desde donde sea que esté, tú puedes estar segura de que estaré sirviendo al país. Yo entiendo que
Las empresas privadas también son una fuente de servicio cuando hacen productos de calidad, cuando hacen productos pensados en sus clientes, cuando se convierten en espacios donde la gente puede desarrollarse personalmente, emocionalmente, intelectualmente, o sea, que desde donde sea vamos Aporte. a estar sirviendo. Bueno, Así pues yo es. te deseo muchísimo éxito en lo que sea que emprendas, aparte de que no dio abasto en un momento de su vida profesional, porque eran tantas las consultorías y gente que requería de sus servicios, que ya usted se imagina. Bueno, Éxitos, así es. mucho crecimiento y muchas gracias por estar aquí en esta conversación. Gracias a ti por la invitación, Tatiana. Hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí.